Hay una frase mítica que se dijo cuando le presentaron un torero a Ortega y Gasset, y dijo: hay gente pató. Pues efectivamente hay gente pató, y dentro de lo bueno pues está Jesús Román. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Un placer, como siempre. Un placer. Y Garcilaso, perdón, José Soto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Y están aquí con nosotros porque este señor ha tenido la locura de dejar su profesión y meterse en producción de teatro y tal. Una obra maravillosa sobre Garcilaso de la Vega, que nos vas a contar primero cómo se te ocurrió semejante locura. Pues sobre todo esas locuras te ocurren cuando no hay nadie que se le haya ocurrido antes. Es decir, hay muy poco escrito sobre este personaje, que en el colegio estudiábamos un renglón, el renglón. Sin embargo, es la base de nuestra cultura, porque es el inventor del endecasílabo español, de la poesía contemporánea. Cervantes lo adoraba, lo cita varias veces en sus obras, y es la época del Imperio, cuando Carlos I. Es decir, que cómo no fijarnos en esta época, ¿no?, donde se forma todo lo que hoy somos, prácticamente desde nuestra cultura. Y Garcilaso, hablamos ahora con Garcilaso. ¿No te sientes poco conocido, poco sabido a lo largo de la historia, un personaje tan importante como él, como Garcilaso? Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que iba a haber calles a mi nombre, que iba a ser calle Garcilaso en vez de la Gran Vía, que es un poquillo incómodo también con esta maravilla de la modernidad, pero bueno, de haber venido aquí desde mi época, pero sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos con esta obra. Una obra que, antes de seguir la entrevista, va a estar el día 8 de julio en el Teatro Bellas Artes a las 8:30 de la tarde, ¿no? Exactamente, 8:30 en el Teatro Bellas Artes, y solo las entradas, porque las que nos quedan se hacen solo a través de nuestra web, que es garcilasos.es. A partir de ahí, bueno, pues les invitamos a ver esta obra, que no solo es que esté Garcilaso, está su amada, que es doña, suponemos, porque aquí hay una gran duda histórica, que es una portuguesa descendiente de Guanches, que es doña Beatriz de Sá, y que además resulta que es soprano y que nos va a interpretar las canciones de la época. Fíjate si era famoso Garcilaso en la época, que eso es algo absolutamente excepcional, que le pasa como lo que modernamente hizo Serrat, que le puso música a Machado. Bueno, pues en la época la poesía de Garcilaso ya se le pone música, y lo que va a interpretar son las obras de Garcilaso musicadas en la época. Eso es absolutamente excepcional, junto con Isabel Clara Eugenia, que es la hija de Felipe II, que es una mujer adelantada a su tiempo. El feminismo actual pues no tenía nada que hacer con aquella mujer, que era una mujer, como Dios manda, la reina de los Países Bajos, que le nombra su padre. Y además tenemos un cuarteto de músicos de la orquesta de la Universidad Complutense, con lo cual tenemos música en directo, canto. Vamos, que hemos hecho un musical siglo de oro del Renacimiento español, que de luego creo que merece la pena ver. No hemos dicho el título ahora, es Si amas, ¿qué cosa es amor?, ¿no? Pues amas, ¿qué cosa es amor? Muy bien. Y ahora ya hablamos con José Soto. ¿Cómo te has documentado? ¿Cómo te has metido en ese personaje? Pues la verdad es que los conocimientos históricos de Jesús son maravillosos. Y claro, entre tanta oscuridad que hay en Isabel, en Beatriz de Sá y en el propio Garcilaso también, porque lo más famoso es su poesía, sí. Y hay otros aspectos que hemos dejado un poquito más desconocidos. Guerrero, el aspecto guerrero, por ejemplo. Entonces él ha sido una tremenda ayuda en este sentido. ¿Y cómo te metes en el personaje? ¿Un personaje tan poliédrico? Es bastante complicado, porque hay que tener esa sensibilidad tan de la palabra, de controlar tanto cómo se dicen las cosas y a la vez la guerrera. Entonces, pero bueno, siendo actor se lucha mucho. ¿Qué voy a decir? Ya, sí, totalmente. En el mundo de la cultura en general, film vale pasar por encima, pero sí quería volver a ese tema en cuanto a que, bueno, tú te has metido en un lío importante, etcétera y tal. Supongo que estás invirtiendo para poder recuperar. Lo dejamos para recuperar las pérdidas que seguro que tienes hasta ahora. Bueno, la inversión es sobre todo de amor, porque esto es una obra de amor, y por lo tanto, y además una inversión en la palabra, en el poder de la palabra. No hay peleas de espadachines ni cosas, o sea, no es una superproducción de Hollywood, es una superproducción madrileña, donde lo que le hacemos hincapié sobre todo en la palabra y en la fuerza que tiene, y cómo Garcilaso va consiguiendo, bueno, pues que ese amor que no llegó, parece ser, nunca al término que uno desea de un amor, bueno, pues siglos después ahí sigue con su enamorada, diciéndole todas esas palabras, todo eso, que ella va a aceptar. Y bueno, no sabemos cómo acabará, pero yo creo que estos van a acabar otra vez liados. Tiene una pinta de lío. Seguramente, ¿no? Aunque está por ahí la hija de Isabel, de Felipe II, que tiene un carácter un poquito agrio. Y los va a poner firmes. Ya está, y puedes contar, ya no hace falta contar más. Lo mejor es que vayan a verlo. La fuerza de la palabra
Y de la música. La fuerza de la palabra, de la música y de la poesía. Es algo que no se está haciendo mucho en España, solo creo que le dedican al aspecto lírico en Barcelona, en el Atrium, creo que se llama La Cuerda, La Función o algo así, que también dedican un poquito al aspecto lírico y tal, pero no hay montajes que se centren tanto en la poesía y en la palabra en sí. Entonces nosotros intentamos trasladar al público al Renacimiento, y eso son muchas cosas. Es la poesía, la forma de hablar, es la música, es todo el ambiente en sí. Y hablando de música, ¿cómo has conseguido convencer a esos músicos maravillosos para que sean parte esencial de la obra? En una palabra, chupado. Es decir, ha sido contárselo y dispuestos. El director de la orquesta de la Universidad Complutense de Pulso y Púa, es decir, 75 tipos con el laúd, pues encantado, consiguió las partituras enseguida y ha traído con sus 4 músicos toda esa música del Renacimiento sin ningún problema. Y hay que añadir que hay un personaje que no está, pero se le cita constantemente, que es el íntimo amigo del señor Garcilaso, que es un catalán, don Juan Boscán, que es el que junto a él modernizan, inventan la poesía española moderna, y además el responsable de haber editado su obra. Sin el catalán, íntimo amigo del toledano, no hubiera habido poesía de Garcilaso porque se hubiera perdido. Él es el editor y por lo tanto al que le debemos esta poesía en español de Garcilaso. Ya era un gran ejemplo para estos tiempos actuales, por lo de Cataluña, Castilla, etcétera y tal, ¿no? Y para acabar, no sé si nos puedes recitar un pequeño verso o cantar alguna cosa así, es como echarte el toro para que... Bueno, sí, es un poquito, yo lo digo muchas veces porque lo veo también en entrevistas, y es un poquito complicado decir las cosas fuera, porque conforme avanza la escena es más fácil. Pero hay un momento que para mí es precioso, es la frase más bonita que hay en la obra, que es que ellos están echando un poquito en cara el amor que pudieron tener y que al final no tuvieron, ¿vale? Y entonces dice esas palabras de escrito no era sino de frontera, mi señora. Idea o sueño que en la noche, a solas, medrara en la cabeza de un poeta, culpable solamente de haberse mirado en vuestros ojos. Pero presto se llegará el día, y con el nuevo día, y con el resto, nunca jamás me mirarais. Por eso, escrito está en mi alma vuestro gesto. Cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy, y estaré siempre, puesto que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien, lo que no entiendo, creo, tomando ya la fe por presupuesto. Bueno, no se puede aplaudir aquí porque estamos grabando, pero lo haremos mentalmente. Y sobre todo, bueno, pues esto y mucho más el día 8 de julio a las 8:30 en el Teatro Bellas Artes. Gracias a los dos.